Ese le pusieron el nos para que se sientan aludidos. Ok. ¿No? Porque no está ahí. Él lo ha contado. Y empieza el relato de Juan Bautista, del testimonio de Juan, que engancha con esto que ha estado antes. ¿Okay? Bien. La idea no era durar tanto con esto. Muy bien. ¿Qué es el prólogo? El prólogo tiene que ser una invitación a leer. Si usted no se engancha con el prólogo, va a ser muy difícil que le entre después. Lo que sucede es que como nosotros al Evangelio lo conocemos por cachitos, ¿sí me entienden? Lo conocemos por lo que escuchamos el domingo nada más, en el mejor de los casos, o el día de Navidad, o el día de que nos tocó un cacho, y la semana que entra otra cosa, y así, o sea, nunca hilvanamos el asunto. Pero la idea de estos libros es que se puedan leer corrido, de un jalón. Por eso son chiquitos. Entonces hay que leerlo. Y en el prólogo, el narrador o la voz narrativa tiene que enganchar al lector. Si no lo seduce, ¿ya cómo lo va a agarrar? Despierta expectativas. Es cuando dice, que está interesante esto. No, vamos a ver qué pasa. Le da las estrategias de decodificación. ¿Qué quiere decir eso? Usted que ha leído el prólogo, tiene con qué entender el resto. Para eso son los prólogos. Usted recibe los códigos, las pistas, las claves para entender lo demás. Entonces usted va a conocer más que los que están en el mundo del relato. Usted conoce a Jesús como no lo conocen los del relato. ¿Okay? Por eso cuando alguien me preguntó que si los discípulos Pedro, Santiago y Juan habían entendido lo que está dicho en el prólogo, ellos no leyeron el prólogo. Usted está mejor calificado para entender a Jesús que ellos. ¿No? Usted sabe más que ellos. El prólogo define los términos de la comunicación. ¿Cuáles son los términos de la comunicación? Que la palabra, el logos, el verbo de Dios, nos cuenta a Dios. ¿Qué es lo que nos cuenta de Dios? Su fidelidad, su misericordia. Eso es lo que nos cuenta. Ya lo dijo, la gracia y la verdad. ¿Y cómo nos lo cuenta? Nos va a hablar de luz, nos va a hablar de vida. ¿No? Funciones del prólogo. El prólogo funciona, tiene cuatro funciones. Interactiva. Ahí está lo que les decía hace un momento. Vincula al lector con el texto. ¿Sí? Lo engancha. ¿Y de qué se vale? De un himno tradicional. Él no compuso el prólogo. Ese prólogo tiene una historia detrás. Algo tradicional, les digo, pertenece a los himnos sobre Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento. Esos son himnos que las comunidades o que los grupos cristianos usaban para alabar a Jesús. La fe primero se confiesa, se profesa y luego se reflexiona. Luego se cree, ¿sí? La fe se analiza. Tenemos un nosotros, apareció un nosotros a partir del verso 14,
¿Se acuerdan? Hemos visto su gloria. ¿Sí? Ahí está. Y en el verso 16, igualmente. Entonces estas cosas que se están diciendo, aunque son supratemporales, que están más allá del espacio y el tiempo, ¿sí? Que son verdades cósmicas, divinas, tienen un enganche, un lugar de verificación, que es el nosotros de los creyentes. Estas cosas que estamos diciendo de Dios, del Logos, del Bautista, etcétera, se verifican aquí y ahora. ¿Dónde? En el grupo de creyentes. Si no, pues todo es pura poesía. El narrador conoce todo. Y porque conoce todo, va a usar algo que le llamamos, o que se conoce como la ironía. ¿Qué es la ironía? ¿Qué es una ironía? Ay, por ahí hay un par de cosas, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Creerse más que alguien más. A lo contradictorio, a la realidad. Aquel que correteó la liebre y sin correr la alcanzó, algo irónico, tanto que trabajó, los frutos los disfrutó alguien más. Una ironía. La ironía es un juego de comprensión, ¿sí? Entre dos sujetos, por lo menos dos, ¿no? Se necesita un tercero, donde lo que se está diciendo es verdad, pero no es toda la verdad. Y el que cree saber, en realidad no conoce todo lo que se está diciendo. Y ahí se establece ese juego de ironía. El airón es el que no los deja en ridículo, pero se necesita un tercero que capte aquello que está sucediendo, porque si no la ironía no funciona. A ver, la ironía lo vamos a encontrar, por eso decía, el tonito implica mucho, ¿sí? Tiene mucho que decir en el nivel de comunicación, en la forma de comunicación. En el cuarto evangelio vamos a encontrar eso. Por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la samaritana, ¿sí? La mujer le dice, ¿a poco eres tú más grande que nuestro padre Jacob? Que bla, 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 y bla, bla. O sea, ¿sí? Y Jesús no le dice, sí, yo soy más fregón que Jacob. ¿Ok? Pero el lector sabe quién es Jesús. Aquella mujer no lo sabe. Entonces la ironía se establece. Ella está diciendo unas cosas que son verdaderas, pero que rebasan lo que ella conoce. Ella no se imagina el dónde ni con quién está hablando. Y entonces allí el lector capta, ¿no? El lector entiende y toma lado por Jesús, que no por la mujer. ¿No? O lo que le dicen los judíos a Jesús. 46 años se ha llevado a levantar este templo. ¿Y tú en 3 días lo vas a... ¿Sí me entiendes? Ahí hay un juego de irónico.
Porque el lector, el escucha, sabe, porque leyó el prólogo, quién es Jesús. Los demás no. Entonces ese juego que se establece, el lector sabe más que los que están en el relato. Entonces lo colocan en un nivel privilegiado de lectura y de comprensión. ¿No? Las otras funciones del prólogo son, ¿se entendió eso que estaba diciendo? Ah, bueno, porque va a estar muy repetido en el cuarto evangelio eso. Lo va a usar a diestra y siniestra. Y ese es el modo como el lector se va apegando a lo que el narrador le está diciendo. Y entonces va creando una adhesión con él. ¿Ok? Porque el lector no quiere ser víctima de la ironía. El juego intertextual. ¿Qué quiere decir eso? Este texto, los modos de decir las cosas, tienen que despertar algo más. Por eso les decía, en el caso concreto del prólogo, las primeras palabras, las primeras 4 o 5 frases, ya pusieron al